Argentina es un país que se encuentra ubicado en lo que se conoce como el Cono Sur, entre los países de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Su capital es Buenos Aires. Su población es de 44.072.000 personas. Su superficie de 2.780.400 kilómetros cuadrados. Su moneda es el peso argentino y tiene una religión mayoritariamente cristiana. Pertenece a varios organismos como el G20, el FMI, Mercosur, la OEA y la ONU. Su forma de gobierno es la República Federal Presidencialista. Su presidente es Mauricio Macri, su vicepresidenta Gabriela Michetti y su órgano legislativo es el Congreso de la Nación Argentina. Argentina es la economía número 25 por volumen de PIB. Su deuda pública en el 2017 es del 86,29% y su deuda per cápita es de $10.144 por habitante. Su independencia se dio el 9 de julio de 1816 y uno de sus próceres es José de San Martín. Para hablar de la historia argentina es indispensable mencionar a Juan Domingo Perón, militar, político, escritor y presidente argentino en 3 ocasiones. Participó en la Revolución de 1943 que dio por terminada la llamada década infame. Luego de esto, ocupó la titularidad del Departamento de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. Perón, desde estos cargos, lo que hizo fue favorecer a los sectores obreros de la sociedad y hacer efectivas las leyes laborales, como los convenios colectivos, el Estatuto del Peón del Campo, los tribunales del trabajo y la extensión de las jubilaciones a los empleados de comercio. Estas medidas generaron a partir de 1945 un amplio movimiento en su contra. Posteriormente le realizaron un golpe militar que lo forzó a renunciar y fue arrestado. Tras esto, se dio una gran movilización obrera que reclamó su liberación. Luego de quedar libre, Juan Domingo Perón ganó las elecciones en 1946, siendo así el presidente de Argentina para ese entonces. Gracias a su popularidad, Perón fue reelegido en 1951 por sus políticas que favorecen a los sectores más postergados de la sociedad. En política internacional, Perón mantuvo una posición neutral ante la Unión Soviética y los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. La popularidad de Perón fue en parte gracias a su esposa Eva Duarte, con quien contrajo matrimonio en 1945. Eva fue clave para crear un vínculo entre el pueblo y Perón. Por esto mismo, fue amada por el pueblo. Impulsó y logró en 1947 la sanción de la ley de sufragio femenino, tras lograr la igualdad política entre los hombres y las mujeres, luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, que presidió hasta su muerte. Evita desarrolló una amplia acción social a través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más necesitados de la sociedad. Perón, tras su derrocamiento y posterior exilio, retornó a la Argentina nuevamente en 1972 y para 1973 se postuló a las elecciones presidenciales por el peronismo, obteniendo la victoria. Su esposa Isabel Perón fue su fórmula presidencial. Lamentablemente, un año después, Juan Domingo Perón muere, dejando a su esposa Isabel como líder de la nación, siendo así la primera mujer en América en ser jefa de Estado de un país republicano. Pero para 1976 le realizaron un golpe de Estado, dando paso a una de las dictaduras más crueles de América Latina. Para 1982, durante la presidencia de facto de Leopoldo Galtieri, se inició la guerra contra el Reino Unido por las Islas Malvinas. El resultado no favoreció al país gaucho. Esto fue un detonante para el fin de la dictadura militar en 1983. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, se desató la crisis económica conocida como el Corralito. En 1999, la onda expansiva de la crisis financiera mundial afectó al país y lo empujó a una recesión. Para responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el gobierno adoptó planes de austeridad y amplió los aumentos de impuestos. Estas medidas desataron huelgas que sacudieron a la nación. En 2007, Cristina Fernández de Kirchner sube al poder con el 46,29% de los votos, siendo así la primera mujer presidente elegida por sufragio.
Ella continuó con las políticas sociales establecidas por su esposo. Entre las principales medidas de su gobierno se pueden enumerar la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones, la nacionalización de empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, y promulgó la ley del matrimonio igualitario, la ley de medios, entre otras leyes. En el 2015, por el Frente Cambiemos, llega a la presidencia Mauricio Macri con el 51,4% de los votos. Macri se presentó con un estilo de liderazgo distinto al de Cristina Fernández. Argentina ha retomado una agenda muy activa en política internacional y estuvo al frente de la presidencia del G20 durante el 2018, al mismo tiempo que manifestó su intención de adherirse a la OCDE. Aún así, la pobreza urbana en Argentina sigue siendo elevada, aproximadamente un 50% más alta que en los nuevos países de ingreso alto y prácticamente el doble de la de los países miembros de la OCDE. En el año 2017, Argentina subió al puesto número 42 como importador más grande en el mundo. Sus importaciones más recientes son lideradas por coches, que representa el 9,5%, seguido por las piezas de repuestos con un 4,19% y los teléfonos el 3,4%. Este mismo año, Argentina tenía una balanza comercial negativa en relación con la de 1995. Sus principales destinos son Brasil, Estados Unidos, China, Chile y Vietnam. Asimismo, se ubicó en el lugar número 45 como exportador más grande en el mundo. Sus exportaciones están lideradas por la producción de harina de soja, que representa el 15,4%, seguidas por el maíz, que representan el 6,84%. Para concluir, queremos mencionar que Argentina en este momento cuenta con la segunda inflación más alta en Latinoamérica. Su economía no parece mejorar y se ve enmarcada en crisis cíclicas que afectan la cohesión interna y la política exterior del país. Desde que se restauró la democracia, el país se ha movido entre dos modelos de desarrollo, un modelo liberal alineado al norte y otro autónomo desarrollista. Pese a que ambos han intentado superar las diferentes crisis económicas, ninguno ha logrado darle a Argentina una estabilidad duradera.